¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Y hoy no nos conviene menos, que ya estamos en la recta final, nos conviene menguar, aflojarnos, ser indiferentes, ser perezosos, confiar en nosotros mismos. Nosotros no hay que confiar en nosotros mismos. La misma Biblia nos dice, en el único que podemos confiar es en Dios. No confíes, dice, ni con la que duermes. Que quiere decir, no confíes también ni con el que duermes. Amén, hermano. Solamente tenemos que confiar en Dios, porque somos imperfectos, somos volubles. Amén, hermano. Y la seguridad solamente está en Dios. ¿Cuántos lo creen? Den una ofrenda de palmas a Dios. ¿Tengo calor o es el Espíritu? Tengo calor. Gloria al Señor. Dios bendiga a todos en esta tarde. Amén. Bueno, pues vamos a predicar la palabra del Señor en esta hora. Y Dios bendiga este matrimonio con sus hijos que nos visitan en esta tarde. Amén. Que Dios los bendiga en esta tarde. Y Dios bendiga a todos mis hermanos que estamos en esta tarde aquí. Vamos a abrir la palabra de Dios en el Evangelio según San Juan. Evangelio según San Juan. Capítulo 6. Evangelio según San Juan, capítulo 6. Le voy a dar lectura del 27 al 29. Amén, hermanos. Cuando lo tenga listo, glorifique el nombre de Dios. Lo vamos a leer en forma alternada. Amén. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Respondió Jesús y le dijo: de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a esto señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Todos juntos. Respondió Jesús y le dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, te damos la gloria, te damos la honra, te damos la alabanza, Padre Celestial. En esta hora, Padre, nos ponemos en tus manos. Mira, Señor, gracias por tu presencia, porque aún, Señor, deja sentir tu Espíritu Santo en tu pueblo, en tu iglesia, mi Dios. Usted no rechaza corazones contritos ni humillados. Dice su palabra que donde dos o tres estén en su nombre, usted está en medio de ellos, Padre Celestial. Y yo lo creo, Padre, porque podemos sentir tu presencia, podemos sentir tu Espíritu Santo, Padre, en esta hora, mi Dios. Ayúdanos a que tu Espíritu Santo siga ahí, Padre, fluyendo en nuestras vidas, quitando, limpiando, Señor, todo, Señor, inmundicia, limpiando, Señor, y quitando, Padre, todo lo que esté estorbando, quitando toda duda, toda incredulidad, Padre, aleluya, limpiando toda falta, Padre maravilloso, dando fuerzas, dando esa fe, Señor, dándonos esa esperanza para seguir adelante, mi Dios. Perdone toda falta, perdone todo pecado, Dios mío. Sabemos que usted vive, que usted existe, Padre, y venimos ante usted en esta hora porque creemos que usted vive y porque creemos que usted es el único que nos puede ayudar, Padre. Reconocemos que somos carne, reconocemos que estamos limitados, pero usted no está limitado, Padre. Hay poder en su presencia, hay poder en su Espíritu Santo, hay poder en su palabra, Padre maravilloso.
maravilloso. Gracias en esta hora, Padre. Aquel que viene cansado, cabizbajo, desanimado, enfermo, atribulado, Señor, preocupado, se vaya fuera, fuera todo espíritu contrario al tuyo, Padre, y venga la unción de tu Espíritu Santo fluyendo sobre cada vida, haciéndonos libres de todo lo que estorba dentro de cada uno de nosotros, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Gracias, Padre, y declaro victoria, declaro sanidad, declaro liberación, Padre, declaro prosperidad y declaro salvación. Sharaba, Candalaba, Guíama, en medio de tu pueblo, Padre. Llénanos de fuerza, Padre maravilloso, en el nombre de Jesucristo, y que esas fuerzas no sean humanas, no sean de nosotros, sino que sean sus fuerzas de lo alto, Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Yo le doy gracias en esta hora, Padre, y declaro victoria, declaro liberación de todo lo malo que está perturbando nuestras vidas, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Vamos a predicar, hermanos, sobre el tema: hay que estar ocupados. Amén, hermano. Hay que estar, ¿qué? Ocupados. Amén. Y ya predicamos ahí Filipenses 2:12. Ya predicamos ahí Hebreos 2:3. Vamos a predicar ahora aquí en San Juan 6:27 al 29. Amén. ¿Cómo se llama el tema? Hay que estar ocupados. Hay que estar ocupados por nuestra salvación, porque la salvación se puede perder. A veces estamos más ocupados en otras cosas que en Dios. Amén. Y la salvación se puede perder. Desgraciadamente existe la ideología: ya soy cristiano, vaya, no vaya, ore, no ore, lea, no lea, obedezca, no obedezca, al fin soy cristiano y ya tengo la salvación, ya tengo la vida eterna. No, mi hermano, hay que trabajar por nuestra salvación, hay que estar preocupados por nuestra salvación. Aleluya, bendito sea el nombre de Dios. Pablo dijo ahí en Filipenses 2:12: cuidar nuestra salvación con temor y con temblor. Aleluya, amén. O sea, hay que estar ocupados. Siempre hay que estar ocupados por nuestra salvación. Amén. Y hay que trabajar por la comida. Esa comida, amado hermano, que perdura para siempre y que nos lleva a vivir una vida verdadera. ¿Quién es el pan de vida? Por ahí dice la misma palabra que el pan de vida es nuestro Señor Jesucristo. Hay que estar ocupados en Jesucristo. Amén, hermano. Dice aquí la palabra de Dios en el verso 26. Dice: respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Fíjese por qué lo buscaba la gente al Señor Jesús. Él había hecho milagros, maravillas. Él predicaba ante multitudes. La gente lo seguía. Buscaba o se investigaba dónde estaba el Señor Jesús, y la gente iba a seguirlo. Porque cuando le predicaba a la gente, hermano, dice que llegaban multitudes a donde él estaba predicando. Llegaban, hermano, cojos, ciegos, quizás los llevaban en camillas, quizás llevaban muertos, aleluya. Y donde estaba el Señor Jesús, predicaba la palabra del Señor, se preocupaba por ellos, los atendía, les daba de comer, aleluya. Y no con eso, amado hermano, los sanaba. Se manifestaba con prodigios, se manifestaba con señales, se manifestaba con milagros. Alabado sea la gloria del Señor, hermano. Y donde él se iba de ese lugar donde hacía todas esas maravillas, se iba a otro lugar y seguía predicando la
principios, aleluya. Pero llega un momento, hermano, al otro. Llega un momento en que le dicen ahí en el verso 25, hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Como pidiéndole cuenta, como diciéndole a la gente: me tienes que avisar, tienes que decirme cuánto tiempo te vas a tardar, a dónde vas y cuánto tiempo vas a estar allá. Por eso aquí le decían: amado hermano, aleluya, dice: ¿cuándo llegaste acá? Como diciendo: nos tienes que avisar, ¿verdad? Como dándoles cuentas, que tenía que darles cuentas a la gente. Y mire la contestación del Señor Jesús. Mire la contestación en el verso 26. Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Jesús, que es Dios, conocía el pensamiento y la intención y el corazón de cada uno de estas personas. Y los descubre y les dice: no me buscas por las señales, no me buscas por los milagros, no me buscas porque soy el Hijo de Dios, no me buscas porque en mí solamente puedes tener salvación y vida eterna. Me buscas solamente para comer, porque les daba de comer a todos. O sea, hermano, lo buscaba no por amor, lo buscaba por interés. Bendito sea el nombre del Señor. Y desgraciadamente eso puede suceder hoy en día en la vida de la iglesia, en la vida del cristiano, aleluya. A veces se busca a Dios, hermano, por interés, para que Dios me dé trabajo, porque eso es lo primerito que hay la mentalidad del ser humano: que me dé dinero, que me dé un buen negocio, que me dé un buen carro, que me dé una buena casa, que me dé bastante dinero, alabado sea. Mas no, hermano, lo buscamos por amor a Él, no lo buscamos porque Él es el Hijo de Dios, no lo buscamos porque Él es, usted y yo sabemos que el único que podemos tener salvación y vida eterna es solamente en Jesucristo, y no lo buscamos por eso, lo buscamos por interés. A veces se va al templo, a veces se va, hermano, se reúne la gente o la gente va, aleluya. ¿Por qué? Porque quiero que me sane, porque quiero que me dé un trabajo, porque quiero que me dé dinero, pero no se busca por amor a Dios. Y a veces en su misericordia Dios, amado hermano, contesta esa petición, contesta esa súplica, da dinero, da trabajo, sana. Y después de que eso, la gente ya no lo busca, como ya le resolvió el problema. Parecemos como antes, cuando éramos religiosos, cuando éramos quizás católicos, cuando venía un problema íbamos a la sinagoga, ahí a pedirle a Dios, aleluya, por nuestros problemas. Y aún estando chuecos nosotros, Dios, hermano, se manifestaba. Y cuando se manifestaba y nos daba lo que le pedíamos, dejábamos de buscarlo. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? A Dios no se le engaña. Usted y yo estamos aquí, y Dios sabe si usted está aquí por amor. Dios sabe si estoy yo aquí por amor, y no estamos por interés, no estamos por dinero, no estamos porque Dios nos resuelva el problema. Alabado sea la gloria de Dios. Dios lo sabe, Dios conoce el pensamiento, Dios conoce el corazón, Dios conoce la intención. Yo le puedo decir: sí, amado hermano, yo amo a Dios, pero Dios solamente sabe lo que hay dentro de mi corazón. Si yo lo busco, si yo sigo perseverando, si yo predico por amor, o predico por interés, o predico por dinero. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Y el Señor Jesús aquí les decía: no me buscan por las señales, no me buscan porque soy el Hijo de Dios, no me buscan por los milagros que hago, me buscan para que les dé de comer. A Dios no le cuesta nada con darnos de comer. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Amén, hermano. Y aquí los descubre. Amén. Aquí descubre lo que había realmente en sus corazones. Dice: no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan
y te saciaste. Amén. Eso es algo que debemos de tomar en cuenta cada uno de nosotros. Amén. Porque lo mismo que les dijo aquí a estos judíos es lo mismo que Dios nos dice hoy. A Dios no se le busca por interés. A Dios no se le busca por conveniencia. A Dios no se le busca por lo que me puede dar. O si me lo da, sigo. Y si no me lo da, ya no lo sigo. A Dios se le busca. ¿Por qué? Porque es el Hijo de Dios. Porque en Él solamente podemos tener salvación y vida eterna. A Dios se le busca porque solamente en Cristo hay perdón de pecados, y es el único que puede perdonar pecados, es el único que nos puede llevar y nos puede trasladar al reino de los cielos, es el único que va a venir a arrebatar y a sacar a su iglesia, es el único que tiene el poder para transformarlo y llevarlo al reino de los cielos. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor en esta tarde? Aleluya. Entonces no debemos de buscar a Dios por interés, tenemos que buscarlo por amor. Aleluya. Y nosotros, el ser humano, más usted y yo que ya conocemos, tenemos que tener una gran hambre, tenemos que tener una gran necesidad, tenemos que tener un gran apetito. Aleluya. ¿Para qué? Para alimentarnos de ese alimento que perdura para vida eterna, de ese alimento que nutre nuestras vidas, de ese alimento que puede sanar y puede tenernos con salud para llegar a tener una vida eterna. Y debemos de tener, hermano, ese apetito, ansiar ese apetito. ¿Y cuál es ese apetito? El Cristo de la gloria. Buscarlo, obedecerlo, consagrarse a Él, leer su palabra, llenarnos nuestros corazones, llenar nuestras mentes, aleluya, de todo lo que Cristo nos ofrece a cada uno de nosotros. Aleluya. Bendito sea el nombre de Dios. El apetito que debemos de tener, amado hermano, es una base para nuestra vida espiritual. El apetito en Cristo, porque Él es el que nos va a dar una vida abundante, una vida satisfecha, una vida llena de amor, una vida llena de paz, una vida llena de gozo, aleluya, y de todas las cosas buenas que hay en esta vida. En Él podemos obtener solamente la paz, en Él podemos obtener solamente el gozo. Y dígame, ¿quién no necesita la paz dentro de su corazón? Todos necesitamos la paz dentro de nuestros corazones. ¿Quién no necesita el gozo? Necesitamos que Dios ponga el gozo, porque a veces las pruebas, las luchas, las tribulaciones, las desobediencias, hermano, que hay, nuestra indiferencia hacia Dios, a veces no hay gozo en nuestras vidas, a veces no hay una felicidad en nuestras vidas. Aleluya. Y hoy necesitamos de esa paz, necesitamos de ese gozo. ¿Y quién nos puede dar solamente esa paz y ese gozo si no es Cristo, si no es el Espíritu Santo que Él ha enviado y lo ha mandado a su iglesia? ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? En Él solamente podemos obtener la vida y las cosas buenas que hay en este mundo, en esta vida. Él lo dijo ahí en su palabra, ahí en San Juan capítulo 10, verso 10. Dice que el ladrón no vino a hurtar, sino a matar, a destruir, a dividir. Pero yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Amén, hermano. ¿En dónde podemos obtener la vida verdadera? Una vida abundante, sino solamente en Cristo. Satanás vino a qué? A dividir. Satanás vino a qué? A destruir. Vino a qué? A matar.
Pero Cristo vino ¿a qué? A darnos vida y vida en abundancia. Y cuando el creyente, cuando el cristiano, cuando el Hijo de Dios, cuando el pueblo de Dios se refugia siempre en Dios, busca su cobijo, hermano, en Cristo, en Dios, el enemigo no se va a parar. El enemigo va a tratar de destruir, el enemigo va a tratar de matar, el enemigo va a tratar, aleluya, de dividir. Pero cuando estamos bajo la cobertura y bajo el cobijo de nuestro Señor Jesucristo, la obra del diablo perece, la obra del diablo es cancelada, aleluya, porque el poder de Dios es superior al poder del diablo. Y además Cristo ya lo venció en la cruz del Calvario. El diablo va a seguir haciendo su trabajo sobre el cristiano, sobre la iglesia que se descuide, sobre la iglesia que caiga en indiferencia. Pero aquel que está buscando no lo podrá tocar. Vendrán pruebas, vendrán luchas, vendrán tribulaciones, pero nada de eso te podrá detener, porque el que está en nosotros es más grande que el que está allá afuera. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Es que Cristo va a hacer la obra, es que Cristo va a levantar a su iglesia, sí, pero tú tienes que esforzarte, tú tienes que hacer algo. A veces, hermano, se dice, no, es que Cristo va a hacer todo, es que Cristo dirá sí, Él va a decir, pero a veces caemos en eso, pero no hacemos nada. Seguimos con lo mismo, como pensando Dios va a venir como varita de arte de magia y te va a decir, sí, no estás haciendo nada, pero aquí estoy yo. No, usted tiene que esforzarse, usted tiene que buscar a Dios, aleluya. Y en esa búsqueda, en esa guerra, en esa lucha, es donde va a venir Dios. Porque si algo Dios quiere en usted y en mí y en su iglesia, es que trabajemos, aleluya, es que estemos afrontando los problemas, pero que no nos quedemos parados. Y allí es donde Dios va a venir a ayudarnos a salir de todos esos problemas. Un ejemplo que le he puesto, creo, cuando los discípulos iban en la barca y en el mar, que se empezó a inundar la barca, y que Pedro y todos empezaron a sacar el agua, empezaron a luchar porque tenían miedo que se iban a morir, que se iban a ahogar. El agua ya les estaba llegando hasta el cuello, ya se había metido a la arca y ellos estaban trabajando, se habían agotado por luchar contra el mar, contra el viento, contra el agua. Y el Señor Jesús los estaba mirando de lejos. No crea que el Señor ignoraba, no, Él estaba mirando de lejos. Y cuando ya ellos que se resignaron a que iban a morir porque sus fuerzas se habían acabado, aleluya, después de estar luchando, ahí fue donde llegó el Señor Jesús, aleluya, y nos ayudó. Eso es lo que Dios quiere, que usted y yo estemos luchando, que usted y yo nos estemos esforzando, porque eso es lo que Dios quiere, que usted se esfuerce, que usted trabaje en la obra de Dios, que usted trabaje con Dios. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Pero a veces hay esos conceptos: soy hijo de Dios, soy hija de Dios, estoy esperando que Dios haga la obra, sí, y seguimos en nuestra misma vida perezosa, indiferente. Así no va a actuar Dios. Va a actuar cuando usted se esté esforzando, cuando usted esté luchando. Cuando estemos luchando y nos estemos esforzando. Amén. Pero nunca caer con esa mentalidad. Puede que Dios sabe, puede que Dios sabrá, pues es que Dios conoce. Pues sí conoce que no nos estamos esforzando, y que todo el tiempo y que todas nuestras fuerzas se las estamos dando a otras cosas. Y Dios conoce su vida y mi vida. Amén. Y es como Dios nos puede sacar a nosotros adelante. Amén, hermano. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? El diablo vino a hurtar, a matar y a destruir. A contrario, esos huecos que se pueden dejar en la vida del creyente, el enemigo los aprovecha. Amén, hermano. El enemigo los aprovecha. Jesucristo dijo aquí que el Hijo del Hombre, o sea, Él, es el que puede dar una vida solamente abundante.
una vida eterna. Cristo a eso vino, a darnos una vida en abundancia, una vida eterna. Amén, amado hermano. Gloria a Dios. Y Él es el único que nos puede dar el alimento, la comida, que es para que abunde y que sea para siempre. Él es el único que nos va a dar una comida que dura para siempre, para que me entienda. Claro, está hablando de lo espiritual, no de la comida material. Está hablando de la comida espiritual. Tenemos que comer a Cristo. Amén. Lo espiritual. No va a ser como los discípulos. Cuando le digo, Señor, le dijeron, Pedro, digo, dura es tu palabra, porque se espantaban. ¿Cómo nos vamos a comer? Porque algo así dice, comer que mi carne y mi sangre, o así dice. Y ellos pensaban que le estaba diciendo que tenían que comerlo a él. Les estaba diciendo que tenían que comer de la palabra de Dios, el sentido espiritual. Amén, hermano. Usted y yo tenemos que comer esa comida. ¿Cuál comida? La palabra de Dios. ¿Cuál comida? La oración. ¿Cuál comida? El ayuno. ¿Cuál comida? La alabanza. ¿Cuál comida? La obediencia, aleluya. ¿Cuál comida? La consagración que usted y yo día con día debemos de tener con nuestro Dios. Ahí está el alimento. Así como comemos, nos paramos en la mañana y desayunamos el café, la leche, así nosotros primero ya debimos comer el alimento espiritual, la oración, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Pero a veces nos alimentamos más de lo material que de lo de Dios. Y por eso hay debilidad, hay flaqueza. Estamos débiles, estamos flacos espiritualmente. Amén, hermano. Y aquí el Señor les estaba diciendo, trabajar, dice, no por la comida que perece. Nosotros, Dios nos da el alimento material, pero tarde que temprano usted y yo vamos a morir. Amén o no amén. El alimento material nos sirve mientras los años de Dios, mientras los años que Dios nos haya destinado aquí en la tierra, tenemos que alimentarlo, porque este cuerpo de carne necesita el alimento material. Pero nuestra alma y nuestro espíritu es lo que a veces no entendemos. Necesitamos el alimento espiritual. Amén, hermano. Y no hay pretexto. Es que no puedo, es que esto, es que tengo mucho trabajo, es que tengo mucho que hacer, es que gloria a Dios, aleluya. Pero no puedes dejar de comer el alimento espiritual, porque si dejas de comer el alimento espiritual, te debilitas espiritualmente. Y eso es lo que el enemigo ve. Por eso destruye. ¿Por qué? Porque dice, este está débil, este no se consagra a Dios, este no está bajo la cobertura de Dios, este está débil. Y por eso viene el Satanás y pone las pruebas, pone las tentaciones. ¿Para qué? Porque sabe, Satanás también sabe que somos débiles. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Y si algo conoce Satanás, conoce las áreas débiles suyas y conoce las áreas débiles mías. Por eso necesitamos siempre mantenernos de esa comida que Cristo nos ofrece. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Pero que quede bien claro, a Dios no se le busca por interés. A Dios se le busca por amor, por temor, porque es el Hijo de Dios, porque Él es el único que nos da la salvación y la vida eterna. Verso 28. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Verso 29. Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Hay personas que hacen muchas cosas buenas,
Hay personas que hacen obras buenas, que viven, hermano, vidas buenas, que viven vidas justas, que viven vidas morales. Por lo tanto, todas aquellas personas que vivan de esa forma, que vivan una moral, una justicia, aleluya, en Dios, amado hermano, esas personas son aceptables delante de Dios. Dije, son aceptables delante de Dios. Amén. Pero hay personas que viven todo, que hacen todo lo contrario, que hacen malas obras, que viven en malas obras. Personas, amado hermano, que son inmorales, que son injustas. Por lo tanto, esas personas no son aceptables ante Dios, y Dios no las puede salvar. Alabado sea la gloria del Señor. Porque no es por obras. Amén. Se lo voy a acabar de decir. Verso 29. Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Aquí el Señor les está corrigiendo. Le corrige quizás la idea o los pensamientos de todas estas personas, aleluya, en cuanto al concepto de la salvación y de la vida eterna. La salvación no es mediante obras. Dice el libro de los Efesios en el capítulo 2 que no es por obras para que nadie se gloríe, sino es por gracia y misericordia de Jesucristo. Alabado sea la gloria de Dios. Amén. La gente va a recibir la aceptación, va a recibir el favor de Dios. La gente va a recibir, hermano, la salvación, aleluya, por una sola obra, que es creer en el Hijo de Dios, que es creer en Jesucristo. Si observa el verso 28, le están diciendo, entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica? Dice, las obras de Dios. Por eso le dije, la salvación no es por obras. Amén. La obra que Dios está demandando es que creas en el Hijo de ¿quién? En el Hijo de Dios, en el enviado. Esa es la obra. Amén, hermano. Esa es la verdad. Dice obra en singular, no está diciendo obras como se lo están diciendo en el verso 28. Por eso dije, la salvación no es por obras. La salvación es que creas, que obedezcas en el que ha sido enviado. Esa es la obra que usted y yo tenemos que hacer: creer, vivir, trabajar por el que ha enviado Dios, que es Jesucristo. No se confunda. Amén, hermano. Dice obra. Cuando dice obra, quiere decir que usted viva, que usted crea, que usted obedezca, que usted camine, que usted busque lo que Cristo nos ha plasmado a través de su palabra. Esa es la obra verdadera, que creamos en el Hijo. ¿Creéis en el Hijo de Dios, en el enviado? ¿Cuántos creen en el enviado? ¿Cuántos creen en el enviado? ¿Cuántos creen que Jesucristo solamente en Él hay salvación? Tenemos que creer eso y hacer su obra de Él. Amén. Entonces nosotros tenemos que buscar a Dios solamente por amor a Dios. ¿Sí quedó claro? Gloria a Dios. Váyase a segunda de Pedro. Capítulo 1. Capítulo 1, verso 9 y verso 10. Fíjese bien, un
cristiano, hermano, debemos de tener nosotros muchas virtudes. Parte de esas virtudes son buenos pensamientos, una conducta buena, basada, hermano, en una buena educación, en una buena moral. Alabado sea la gloria de Dios. Más bien nuestra moral debe de ser alta, debe de ser elevada. Aleluya. Y si sabe lo que es moral, ¿verdad? Las reglas, los consejos que Dios nos da, que Dios nos brinda, ¿para qué? Que los aprendamos. ¿Para qué? Para que nosotros, hermano, veamos y hagamos cosas buenas, cosas maravillosas, cosas verdaderamente como cristianos. Dios nos enseña a través de su palabra una buena moral. Amén, hermano. Un pensamiento, algo que dice: no desees a quién, a la mujer de tu prójimo. Y esos pensamientos allá afuera eran muy comunes y son muy comunes. Y eso es una buena moral, una buena educación. Amén. Que seamos justos. Y eso es lo que el cristiano debe de tener, virtudes buenas. No tener, hermano, coraje, odio, rencor. No criticar, no señalar, no tener envidia. Porque a veces tenemos envidia. Hay envidia a veces que se mueve en el corazón. Y a veces, hermano, no lo hacemos, pero se ve en el rostro, se ven las palabras a veces. Amén. Y nosotros tenemos que tener una buena moral. Amén. Que son las reglas, que son los consejos que Dios nos da para que nosotros los aprendamos y los pongamos por obra, en práctica. Amén. Dice el verso 9: pero él que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Nuestra fe es una parte importante, amado hermano, en nuestras vidas. Nuestra fe debe de ser activa, nuestra fe debe de ser dinámica, aleluya, en todo lo que hagamos. ¿Por qué? Porque eso nos va a llevar a producir, hermano, buenas acciones. El cristiano tiene que tener buenas acciones. Si usted y yo, hermano, tenemos nuestra fe en Cristo, porque el mismo Espíritu Santo nos va a llevar, nos va a guiar a que tengamos buenas acciones, buenos pensamientos, aleluya, y nos va a llevar a que tengamos una estatura y una madurez espiritual. Bendito sea el nombre de Dios. Cuando usted deposita su fe en Dios, cuando usted deposita su fe en la palabra de Dios, cuando usted, hermano, empieza a entender la palabra, automáticamente el Espíritu Santo lo lleva a tener, hermano, un nivel espiritual y una madurez espiritual que toda iglesia, que todo cristiano, que todos lo necesitamos, porque Dios nos demanda un crecimiento espiritual. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Aleluya. Cuando nosotros, hermano, reafirmamos, usted y yo, como creyentes, afirmamos, hermano, ser salvos, pero no reflejamos un cambio, no reflejamos, hermano, una forma de vivir diferente, aleluya. Entonces, hermano, todavía no hemos comprendido lo que es la fe, aleluya, ni lo que Dios ha hecho en cada uno de nosotros, porque la fe en Dios nos lleva a cambiar, nos lleva a ser diferente, nos lleva a ser cristianos, personas completamente diferentes. Pero si decimos que somos salvos, pero no hemos tenido esa fe, no puede venir un cambio de vida en nuestras vidas. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Y espero que me esté entendiendo. Amén, hermano. Y eso tenemos que meditarlo nosotros mismos, cada uno de nosotros. Si yo me digo que ya soy salvo, es porque tengo fe en Cristo.
Amén o no amén. Tengo fe en el Evangelio. Entonces mi vida tiene que ser completamente diferente. Y ahí es donde tenemos que analizarnos cada uno de nosotros. Yo le puedo decir que sí, usted me puede decir que sí, pero ¿estamos desobedeciendo a Dios? ¿Hacemos otras cosas que Dios no nos demanda? Entonces no tenemos fe. Porque si tuviéramos fe, nuestra vida debe de ser completamente diferente. Amén, hermano. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Y debemos de comprender lo que Dios ha hecho en cada uno de nosotros. Amén. Verso 10. Por lo cual, hermanos, tanto más procurar estar firme en vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis. ¿Qué dice? Jamás. Si usted y yo, amado hermano, pertenecemos verdaderamente a Dios, mi trabajo, mi testimonio, mi consagración, verdaderamente lo voy a reflejar en mi vida. ¿Sí me entiende? ¿O se lo vuelvo a explicar? ¿Y qué es lo que nos va a comprobar? Que nosotros, hermano, verdaderamente somos diferentes. Mi cambio de vida, yo lo voy a reflejar con mi forma de vivir, con mi forma de conducirme, con mi forma de comportarme en mi trabajo, con usted, en mi familia, en la calle. Ahí es donde yo voy a comprobar verdaderamente, amado hermano, que mi vocación es verdaderamente en Dios, que el trabajo, que la dedicación que estoy haciendo para con Dios, aleluya, lo voy a comprobar con mi testimonio, con mi forma de vivir. La gente o con quien conviva verdaderamente dirá: este es un hijo de Dios, esta es una hija de Dios, aleluya, por mi forma de conducirme. Pero a veces perdemos de vista, a veces hasta con nuestra pura actitud, nuestra cara dura, la forma de contestar, la forma de hablar, a veces no reflejamos que somos cristianos. Y eso cuenta mucho. Usted me puede decir: a mí que me interesa eso. Pues sí, le debe de interesar, porque a veces con el puro semblante, hermano, nos dicen si somos, nos creen si somos hijos de Dios o no somos hijos de Dios, con la pura forma de hablar y de conducirte y de comportarte. Porque un verdadero cristiano, un verdadero creyente tiene una moral, tiene una buena educación, tiene unos buenos modales. ¿Amén o no amén? Eso es lo que, ¿por qué? Porque eso nos enseña Dios a través de su palabra. Amén. Y ahorita se lo voy a explicar. ¿Cuántos de nosotros nos estamos esforzando por cultivar unas buenas acciones, por cultivar las cualidades que a mí Dios me demanda en su palabra? Y le voy a decir cuáles son parte de las cualidades que debe de tener un creyente, un cristiano, porque lo dice la misma palabra de Dios, que eso lo debemos de tener cada uno de nosotros. Y por eso el verso 9 está diciendo, dice: el que no tiene estas cosas tiene la vida muy corta, es ciego. ¿Perdón? Tiene, la vista muy, ¿qué dije? ¿La vida? No, perdón, es la vista muy corta y es ciego. ¿Y de cuáles cualidades se está refiriendo? Lea el verso 5 y el verso 7, ahí se lo voy a decir. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud
conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y el afecto fraternal amor. Amén, amados hermanos. Esas son las virtudes que nos está hablando la palabra de Dios. Virtudes que todo creyente, que todo cristiano debe de tener y que se debe de preocupar. Y el que no tiene estas cosas o no se esfuerza, dice que tiene la vista muy corta. Dice que es ciego, habiendo olvidado la purificación, la limpieza de nuestros pecados antiguos. Amén. Esas son virtudes, cosas, llamémosle así, talentos, para que me entiendan, que debe de tener el cristiano, y que eso solamente se obtiene con la fe en Dios, con la búsqueda en Dios, que eso solamente se obtiene trabajando en Dios. Y si nosotros no tenemos esto o no trabajamos por estas cosas, qué duro es el verso 9 para aquellos que son indiferentes, para aquellos que no se preocupan, aleluya, para aquellos que se basan solamente, yo soy cristiano y tengo muchos años. ¿Y eso qué tiene que ver que tengamos muchos años? Pueden pasar 100 años, pero si no vivimos como Dios manda, después de esos 100 años, de nada nos sirve. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Por eso lo pasado es pasado. Tenemos que vivir el presente como si hubiéramos vivido el pasado. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Y vea qué virtudes son los que deben de tener. Dice, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio. Hay veces que no nos pueden decir nada y luego, hermano, nos exaltamos, luego nos prendemos, luego nos enojamos, luego contestamos mal, luego se ven nuestras caras. Amén, hermano. A veces se ve ese enojo, se ve ese odio, ese coraje. Claro que a veces decimos que no porque no nos vemos en un espejo. Pero a veces tenemos ese tipo de situaciones en nosotros. Amén, hermano. Bueno, es que no lo quise decir así, no, pero la forma que usted lo hizo me indica otra cosa. Amén. Y esas son virtudes que usted y yo tenemos que tener. A la virtud conocimiento, dice, al conocimiento dominio propio. Sí sabe, ¿verdad?, lo que es tener dominio propio, ¿verdad? Dice la palabra de Dios ahí en Timoteo que Dios nos ha dado un espíritu de ¿qué? De poder, de amor y de ¿qué? Pero a veces no mostramos ese dominio propio. A veces somos agresivos para contestar. ¿Qué se cree el hermano? ¿Qué se cree la hermana? Pensamos que a veces si nos hacen una contestación mala, bueno, pues ¿qué se cree? Y contesto de la misma forma, de la misma manera. Cuando la Biblia dice, no pagues mal por mal. ¿Qué dice? Paga bien por mal. La Biblia te dice, ama a tu enemigo. Ora por el que te persigue. ¿Cuántas veces allá afuera, amado hermano, se habla del hermano, de la hermana, del pastor? Se está hablando allá afuera. O hablamos, o juzgamos, o criticamos, o señalamos. Y pensamos que Dios, pensamos que nadie nos ve, pero el principal está allá arriba. Ese sí nos ve. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Y la fraternidad, amor.
Ahora, aquí está el problema. Esas cosas tenemos que tenerlas cada uno de nosotros. Amén, hermano. Amén o no amén. Yo se lo remarco porque la predicación. Quizás usted me puede estar contestando, sí, amén, hermano, ya que le voy a hacer caso, se me olvida después. Está loco, yo así estoy bien. Yo que me voy a dejar del hermano, de la hermana. Yo siempre quiero figurar, yo siempre quiero tener la razón. Se tienen que hacer las cosas como yo digo. Ahorita le digo que sí a la hermana, pero no le hago caso. ¿Qué dice la Biblia? El que no tiene esas cosas, su vista, ¿qué dice? Es muy corta. ¿Qué entiende usted por la vista muy corta? Que está ciego, perdón. Que está ciego, que no ve, que no alcanza a ver, no alcanza a entender las cosas de Dios, la palabra de Dios. No las entiende, no las discierne, no las ve. Dice, y es ciego, habiendo olvidado lo que Dios hizo por nosotros. ¿Cuántas cosas no hizo Cristo y sigue haciendo por cada uno de nosotros? Todos venimos de diferentes formas, todos venimos de diferentes pecados, de diferentes faltas, unos más grandes, otros más graves que otros, pero todos venimos de diferente forma. Y sin en cambio el Señor Jesucristo no nos recrimina, ni nos ha recriminado, ni nos recriminará algo. Él pagó en la cruz del Calvario, Él derramó su sangre maravillosa. Él no nos está, hermano, cantando que Él murió por nuestros pecados. Él murió, Él derramó su sangre, y su sangre al derramarla, que hemos creído en Él, borra nuestras faltas por muy graves que sean. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Y a veces se nos olvida lo que hizo Jesucristo por nosotros, y a veces nosotros criticamos, señalamos, hablamos, tenemos envidia, tenemos coraje, señalamos sin tomar en cuenta o pensar lo que Dios hizo por cada uno de nosotros. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor en esta tarde? Amén, hermano. Esas son las virtudes que yo le decía. Y cuando el creyente, cuando la iglesia, hermano, tiene todas esas virtudes que nosotros debemos de tener, entonces Dios nos dará la fortaleza, nos dará el dominio propio, aleluya. Y entonces nosotros vamos a resistir toda tentación, vamos a resistir toda enseñanza, hermano, mala. Vamos a resistir la mentira, vamos a resistir a los falsos predicadores, hermano, a los falsos engaños, vamos a resistir al mismo pecado. Alabado sea la gloria del Señor. Cuando tengamos todas estas virtudes que nosotros vamos a hacer, Dios nos hace fuertes, poderosos para resistir todas esas cosas, que es la mentira, que es el engaño, que son las falsas doctrinas, que son las falsas religiones. Amén. Y no nos vamos a mover de un lado para otro, porque el que nos da las fuerzas, el que nos da la fortaleza, se llama Dios. Amén. Usted y yo debemos, hermano, reflexionar verdaderamente en nuestra fe. Amén. Nuestra fe en Dios. ¿Por qué le digo que usted y yo tenemos que reflexionar en nuestra fe en Dios? Porque dice el verso 10, por lo cual, hermanos, tanto más procurar hacer firme vuestra vocación. ¿Cuál es la vocación de usted y de mí? Porque aquí me dice que tenemos que hacer firme nuestra vocación. ¿Cuál es la vocación suya y la mía?
Nosotros vivimos en Dios. Nuestra vida ahora es en Dios. Nosotros hemos elegido el camino de Dios. Y la vocación que usted y que yo tengo y que todo creyente y todo cristiano tiene es el llamado de Dios de nuestras vidas para alcanzar la salvación y la vida eterna. Esa es nuestra vocación. Que Dios nos ha llamado a nosotros a una vida eterna. Por eso está diciendo, reafirma, haz más firme tu vocación. ¿Cuál es tu vocación? Mi vocación es Dios, porque Él me ha llamado a una vida eterna. Mi vocación es la salvación que Dios me va a dar por medio de ese llamamiento que ha hecho a mi vida. Esa es mi vocación hoy en día. A ver, un ejemplo terrenal. Usted ha escuchado, o sus hijos, desde chiquitos, oyó expresiones como: yo quiero ser futbolista, yo quiero ser piloto, yo quiero ser arquitecto. Y usted en ese tiempo que estaba chiquito ni siquiera tomó en cuenta esas palabras que su hijo le decía. ¿Cierto o no cierto? Pero al paso del tiempo va creciendo, llega a una edad, a una adolescencia, y dice: yo quiero ser arquitecto, y se mete a la carrera de arquitecto o se mete a la carrera de abogado hasta que lo logra. ¿Por qué? Porque él ya traía esa vocación desde chico. Eso ya se trae. Amén, hermano. Y usted lo ve y dice: ay, verdaderamente yo lo he visto en muchos ejemplos. Otros he visto ejemplos que dicen: es que mi hijo desde chiquito ya agarró los guantes y dice que de grande va a ser boxeador, y llega a esa edad de grande y ahora es boxeador y es hasta campeón mundial. ¿Por qué? Porque desde chico ya traía eso. Esa era la vocación que él traía. Pero nosotros es diferente. Nuestra vocación ahora es de que Dios nos ha llamado a una salvación y vida eterna. Y estamos hablando de estar ocupados. Por lo cual dice: por lo cual, hermano, tanto más procurar estar firme en vuestra vocación. Trabaja. Debemos de trabajar. ¿Para qué? Para conservar esa vocación que Dios nos ha llamado, para que no nos desviemos, para que no nos caigamos, para que no seamos indiferentes, porque Dios nos ha llamado ahora a una vocación, a una vida eterna. Nos ha llamado al reino de los cielos. Eso es lo que ahora Dios nos ha llamado, nos ha dado esa vocación. Ahora su sentir, si yo le pregunto a cada uno cuál es su sentir, cuál es su pensamiento, cuál es su propósito ahora, llegar a la salvación, que cuando Cristo venga por su iglesia, yo me quiero ir al reino de los cielos. Que si Dios, aleluya, me pide la vida antes, no importa, pero yo quiero ser salvo, sí o no. De una u otra manera queremos alcanzar el reino de los cielos, la salvación y la vida eterna. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Den una ofrenda de palmas a Dios. ¿Quedó claro? Procurar estar firmes en vuestra vocación. Procura estar firme en tu salvación. No importa las luchas, las pruebas, no importa las situaciones difíciles, los dolores, las tribulaciones que podamos pasar en esta tierra, en este mundo. No importa, sigue firme en tu vocación. Aleluya. No te distraigas, no dejes de trabajar, no dejes de preocuparte por tu salvación, porque esa es nuestra vocación. Tu vocación es que llegues al reino de los cielos. Tu vocación es de que seas salvo. ¿Amén o no amén? Y creo que es la de todos. Esa es nuestra vocación. ¿Y qué está diciendo Pedro? Sé firme. Amén. Sé firme en esa vocación que Dios nos ha dado. Dice: y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis
Jamás. ¿Cuál es la elección? Usted eligió el Evangelio. Amén. Usted eligió a Dios. Usted eligió a Cristo. Esto es individual. Esa es tu elección. Tú quisiste seguir esa vocación, esa salvación que Dios nos ha dado. ¿Cierto o no cierto? ¿Te obligó? Tú lo elegiste por ti mismo. Yo lo elegí por mí mismo. La vocación que Cristo me estaba, a la que me estaba llamando, yo la elegí, yo la acepté. Amén. Y si yo me preocupo por hacer estas cosas, por estar firme, por cuidar, por guardar, por obedecer lo que yo he elegido, el Evangelio, la salvación y la vida eterna, dice, entonces, haciendo estas cosas, no caerás jamás. ¿Se da cuenta que tenemos que trabajar? ¿Se da cuenta que nadie puede hacerse Superman o Tarzán o Batman o no lo sé? No, ya no. Yo así, yo así. Esas cosas conmigo no pueden. No, yo soy de buen carácter. Yo soy de un carácter. Nadie está seguro. ¿Y por qué se lo reafirmo? Porque la palabra me está diciendo, si tú haces esas cosas, si tú te mantienes firme en buscar a Dios, en esa vocación que yo te he dado, que tú elegiste, si tú procuras trabajar, si tú procuras obedecer, si tú procuras ocuparte para tu salvación, en medio de las pruebas, de las tribulaciones, en medio de los problemas que enfrentemos, no importa, eso no, si tú lo haces, no vas a caer jamás. Amén. Porque a resumidas cuentas, quien nos va a cuidar, quien nos va a guardar, quien nos va a ayudar es Dios. Amén, hermano. ¿Tenemos que trabajar o no tenemos que trabajar? Tenemos que ocuparnos, cada uno, porque la salvación es personal. Amén. Cada uno tiene que trabajar. Cada uno tiene que preocuparse y tener temor por nuestra salvación. Por eso dijo ahí Pablo, ¿verdad? En Filipenses 2:12, ¿qué dijo? Que cuidáramos nuestra salvación con temor y temblor. Ocuparnos, dice, ¿verdad?, de nuestra salvación con temor y preocupación. Por eso se me vino a la mente estar ocupados. Ocupados quiere decir que usted esté trabajando por su salvación, porque la salvación sí se puede perder. Y se lo dije ahí en el libro de los Hebreos, capítulo 2, verso 3, que decía, ¿cómo descuidaremos nosotros? Me acuerdo del versículo, ¿cómo descuidaremos nosotros una salvación tan grande? Ahí nos está diciendo que la salvación se puede perder y que tenemos que cuidarla. Amén, hermano. Y bueno, yo creo que ahí vamos a dejarle.